Esta es la historia del niño vendedor callejero que salvó la vida de la hija de un millonario quien, a modo de agradecimiento, quiso darle una gran suma de dinero pero que el niño rechazó. Lo que quería era algo más profundo. Lucas estaba apoyado en una pared agrietada, observando cómo los coches pasaban veloces por la avenida principal de Querétaro. El calor del sol era sofocante, y pequeñas gotas de sudor caían de su frente mientras ajustaba la caja de pulseras colgada de su cuello. Sabía que necesitaba vender más ese día. Su padre, quien trabajaba largas jornadas como carpintero, se estaba quedando sin herramientas, y Lucas había decidido ayudar como fuera posible. Mirando al cielo, suspiró profundamente. «Papá, lo prometo, haré lo necesario para que todo mejore», murmuró en voz baja. El semáforo de la esquina cambió a rojo, y Lucas corrió hacia los coches estacionados en la fila. Pulseras artesanales, a 10 pesos cada una, repetía casi como un mantra mientras tocaba suavemente las ventanillas de los autos. Algunos conductores le hacían un gesto de negación, otros lo ignoraban por completo, pero Lucas seguía. Finalmente, una mujer mayor bajó la ventanilla de su coche y le extendió una moneda. «Gracias, señora». «Que Dios la bendiga», dijo Lucas, esforzándose por mantener la sonrisa, aunque el cansancio era evidente en su rostro. «¿Cuántos años tienes, muchacho?», preguntó la mujer con una mirada de compasión. «Tengo 14, señora», respondió Lucas sin perder el aliento. La mujer lo observó por un momento más antes de arrancar cuando el semáforo volvió a ponerse en verde. Lucas guardó la moneda en el bolsillo de su pantalón desgastado y caminó de regreso a la acera. El bullicio constante de los coches, los claxones y el calor abrasador eran parte de su vida cotidiana. Decidió que era hora de volver a casa. Mientras caminaba por las calles polvorientas del barrio, su mente vagaba entre la preocupación por su padre y la frustración de no haber vendido lo suficiente ese día. Cada pulsera que no vendía era una herramienta que su padre no podía comprar para seguir trabajando. Don Leonardo era conocido en Querétaro como uno de los empresarios más exitosos de la región. Dueño de una cadena de hospitales privados, su imperio de salud le había permitido vivir una vida de lujos y comodidades. Residía en una imponente mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de vastos jardines, una piscina olímpica y seguridad privada las 24 horas. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, había una sensación de vacío que ni sus logros ni sus riquezas podían llenar. Aquella mañana, don Leonardo estaba sentado en su espaciosa oficina, ubicada en uno de los rascacielos más altos del centro. A través de las grandes ventanas, podía observar cómo la ciudad seguía su ritmo frenético. La vista panorámica no lograba distraerlo de sus pensamientos. Sobre su escritorio, papeles, contratos y propuestas esperaban su atención, pero su mente estaba en otra parte. El sonido del reloj de oro en su muñeca lo sacó de sus cavilaciones. «Estoy atrasado para la junta con los directores», pensó, aunque sin mucho interés. Sabía que la reunión sería larga y probablemente llena de los mismos problemas de siempre. Su asistente personal, Patricia, entró en la oficina con la puntualidad de siempre. «Señor Leonardo, el chofer ya está esperando abajo. Su reunión con el equipo del Hospital Central es en media hora». «Voy en un momento, Patricia», respondió don Leonardo con un tono que delataba su desánimo. Se levantó lentamente, ajustando la corbata y recogiendo los documentos necesarios. Mientras se preparaba para salir, su mente viajó a su hija, Valeria, una niña de 9 años que era todo lo que le importaba en la vida, aunque últimamente el trabajo le había robado la mayor parte del tiempo para estar con ella. «¿Y Valeria, ya se fue a la escuela?», preguntó, más por rutina que por interés genuino. «Sí, señor. La niñera la llevó esta mañana». «Valeria estaba preguntando si cenará en casa hoy», dijo Patricia con suavidad, como si las preguntas de la niña siempre se repitieran sin respuesta. Don Leonardo se detuvo por un momento. Sabía que debía hacer más tiempo para su hija, pero entre reuniones, decisiones empresariales y la constante expansión de su imperio, siempre encontraba una excusa para posponerlo. «Dile que estaré en casa para cenar», dijo finalmente, aunque ambos sabían que esa promesa no siempre se cumplía. Ya en el coche, rumbo a la reunión, su mente volvió a Valeria.
Recordó cómo, esa misma mañana, ella lo había mirado con una mezcla de expectativa y desilusión, como si estuviera esperando algo que él no podía ofrecer. Cuando fue la última vez que jugué con ella, se preguntó. Las demandas de su trabajo lo habían alejado de lo más importante en su vida. Mientras el coche avanzaba por las transitadas calles de Querétaro, don Leonardo observaba por la ventana. Veía a las personas corriendo de un lado a otro, presionadas por el tiempo, viviendo una vida que, en muchos aspectos, él ya no comprendía. Aunque tenía el control de gran parte del negocio médico de la ciudad, en el fondo sentía que algo en su vida personal estaba fuera de control. Al llegar al edificio, un mensaje en su teléfono lo sorprendió, era de Valeria, enviado por la niñera. Papá, hoy vamos a jugar juntos, ¿verdad? Te extraño. Don Leonardo leyó el mensaje varias veces, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Respondió rápidamente, sí, Valeria, hoy jugaremos juntos. Guardó el teléfono, sabiendo que las palabras no siempre se convertían en acciones. Mientras se dirigía a la reunión, no podía dejar de pensar en el mensaje de su hija. Sentía una incomodidad en el fondo de su ser, una sensación de que, por mucho que lograra en los negocios, siempre estaba fallando en algo más importante. Era una tarde calurosa en Querétaro. El tráfico se había vuelto caótico y el sol parecía brillar más intensamente de lo habitual. Valeria, como de costumbre, estaba jugando en el amplio jardín de la mansión mientras la niñera la vigilaba desde lejos, distraída con su teléfono móvil. Valeria, llena de curiosidad y energía, había comenzado a aventurarse cada vez más lejos del perímetro seguro de la mansión. Sin darse cuenta, Valeria pasó por la puerta principal, que había sido dejada abierta por uno de los jardineros, y salió a la calle. Fascinada por el bullicio de la ciudad y el sonido de los coches, decidió caminar por la acera, observando los escaparates y las personas que pasaban rápidamente a su lado. Para ella, la ciudad era una gran aventura que no conocía del todo. En ese momento, un perro callejero apareció corriendo por la calle, y Valeria, riéndose, decidió seguirlo. Sin pensarlo dos veces, se lanzó tras el animal. En su inocente persecución, Valeria cruzó la calle sin percatarse del coche que venía a gran velocidad. El conductor intentó frenar desesperadamente, pero no iba a llegar a tiempo. Justo cuando el coche parecía estar a punto de alcanzarla, Lucas, quien regresaba a casa tras un día agotador vendiendo pulseras, vio la escena. Sin dudarlo, lanzó su caja de pulseras al suelo y corrió hacia la niña. En un movimiento rápido y decidido, la tomó por el brazo y la tiró hacia la acera, justo un segundo antes de que el coche pasara rugiendo junto a ellas. El sonido de las llantas frenando violentamente y los murmullos asustados de los transeúntes llenaron el aire. Valeria, temblando de miedo, miró a Lucas con los ojos llenos de lágrimas. Tú me salvaste, dijo con voz entrecortada. Lucas, aún jadeando por el esfuerzo y el susto, respondió suavemente, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Valeria negó con la cabeza, intentando contener las lágrimas que se asomaban. Estoy bien, solo tenía mucho miedo. Gracias. Muchas gracias, balbuceó. En ese momento, la niñera, pálida y agitada, apareció corriendo desde la dirección opuesta, empujando a las personas que se habían aglomerado alrededor del incidente. Valeria. Dios mío. ¿Estás bien?, gritó mientras se arrodillaba junto a la niña y la abrazaba con fuerza. No sé cómo lograste salir así, dijo con la voz quebrada. Valeria, aún confundida por lo que acababa de ocurrir, señaló a Lucas. Este chico me salvó, Marina. Él me sacó de la calle antes de que me atropellaran. La niñera, con lágrimas en los ojos, miró a Lucas con un agradecimiento profundo. No sé cómo agradecértelo, de verdad. Has sido un ángel para nosotras. Lucas, modestamente, negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquiera haría. Ella estaba en peligro, y no podía quedarme de brazos cruzados. Antes de que la conversación pudiera avanzar, el chirrido de llantas de un coche de lujo resonó en la calle. Un sedán negro se detuvo bruscamente junto a ellos, y de inmediato la puerta se abrió. Don Leonardo bajó apresurado, con el rostro lleno de pánico.
Valeria, gritó mientras corría hacia su hija, abrazándola con fuerza. ¿Estás bien? Por Dios, casi te pierdo. Valeria, ahora a salvo en los brazos de su padre, lo miró con alivio. Papá, yo tenía tanto miedo. Don Leonardo se quedó unos momentos abrazando a su hija, aliviado de que estuviera sana y salva. Luego, levantó la mirada y vio a Lucas por primera vez. Con una mezcla de sorpresa y gratitud, se acercó al joven. ¿Tú la salvaste?, preguntó con la voz aún temblorosa. Lucas asintió, aún nervioso. Sí, señor. Solo la tiré hacia la acera antes de que el coche pasara. Don Leonardo lo miró con una expresión de profunda gratitud. No tenía palabras para expresar lo que sentía en ese momento. Sacó de su bolsillo un fajo de billetes y se lo extendió a Lucas. Por favor, acepta esto. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte. Esto puede cambiar tu vida. Lucas miró el dinero, pero con un movimiento lento, negó con la cabeza. No puedo aceptar eso, señor. Solo hice lo que debía hacer. Don Leonardo quedó perplejo ante la negativa. Pero, muchacho, esto es mucho dinero. Podría ayudarte enormemente. Lucas sonrió levemente. El dinero no lo es todo, señor. Solo quería ayudar. La humildad y sencillez de Lucas sorprendieron a don Leonardo. Observó al chico con más atención, dándose cuenta de que no era como las personas que solían rodearlo. Este joven había salvado la vida de su hija sin esperar nada a cambio, y eso lo intrigó profundamente. Entonces, dime, chico, ¿cómo puedo devolverte lo que hiciste por Valeria?, preguntó don Leonardo, genuinamente interesado en ayudar. Lucas miró a Valeria, luego a su padre, y finalmente dijo, solo quisiera que me acompañe a mi casa. Hay alguien a quien me gustaría que conociera. Intrigado por la inusual petición, don Leonardo accedió. De acuerdo, muchacho. Vamos a ver qué es lo que tienes que mostrarme. Don Leonardo, aún con el corazón acelerado por lo ocurrido, miró a Lucas con curiosidad. Jamás nadie había rechazado una oferta de dinero de esa manera, y la petición del joven había despertado algo más que interés en él. Mientras tomaba la mano de su hija Valeria, ahora más calmada, decidió seguir a Lucas. La niñera, aunque algo preocupada, no dijo nada cuando don Leonardo le hizo un gesto tranquilizador. El trío caminó por las calles de Querétaro, alejándose de las avenidas principales y adentrándose en un barrio mucho más modesto. Don Leonardo observaba en silencio el contraste entre su vida lujosa y las calles desgastadas por las que ahora caminaba. Las casas pequeñas, con paredes descascaradas y techos de lámina, no se parecían en nada a la imponente mansión que él llamaba hogar. Después de unos minutos en silencio, Lucas se detuvo frente a una pequeña casa de paredes agrietadas y un techo que parecía haber soportado demasiadas lluvias. «Es aquí», dijo mientras abría la puerta con cuidado. El rechinar de las bisagras fue la única señal de vida en la entrada. El pequeño jardín, lleno de maleza y con una bicicleta oxidada apoyada contra la pared, le dio a don Leonardo una sensación de incomodidad que no estaba acostumbrado a sentir. Era consciente de la pobreza que existía en la ciudad, pero estar cara a cara con ella, después de lo que acababa de suceder, lo impactaba de una manera diferente. «Entren, por favor», dijo Lucas con suavidad. «Quiero que conozcan a mi padre». Valeria apretó con más fuerza la mano de su padre, nerviosa por el ambiente tan distinto al que estaba acostumbrada. Don Leonardo miró a su hija con una leve sonrisa tranquilizadora, y los dos entraron detrás de Lucas en la pequeña casa. El interior era sencillo, casi vacío. Muebles viejos y desgastados decoraban la sala, y en una esquina, una cama improvisada con cobijas viejas albergaba a un hombre de apariencia frágil. Su rostro, marcado por el cansancio y la enfermedad, se iluminó al ver a su hijo entrar. «Lucas, ya estás de vuelta», dijo el hombre con una voz baja y ronca. «Sí, papá. Traje a unas visitas. Este es don Leonardo, y ella es Valeria, su hija». «Querían conocerte», respondió Lucas con una sonrisa tímida. Don Leonardo dio un paso al frente, sorprendido por la humildad del lugar. Extendió la mano hacia el hombre, que lo miró con una mezcla de curiosidad y agradecimiento.
Mucho gusto, señor. Soy Leonardo, dijo sin las formalidades habituales con las que solía presentarse en sus reuniones de negocios. El gusto es mío, respondió el padre de Lucas, intentando levantarse un poco para ser más cortés, pero el esfuerzo le resultaba evidente. No sé qué habrá dicho Lucas, pero espero que no lo haya molestado con su presencia. No es molestia, en absoluto, dijo don Leonardo rápidamente. De hecho, su hijo salvó la vida de mi hija hoy. Estoy profundamente agradecido. El hombre miró a Lucas con los ojos llenos de orgullo. Siempre has sido valiente, mi muchacho, dijo con una sonrisa débil. No sé qué habríamos hecho sin él, lleva meses cuidándome. Valeria, que hasta ese momento había permanecido callada, se acercó a la cama y le sonrió al hombre. Su hijo me salvó hoy. Es un héroe, dijo con la inocencia de una niña que aún no entiende del todo la magnitud de lo sucedido. El comentario de Valeria hizo que don Leonardo sintiera un nudo en la garganta. Ver a Lucas y su padre en esa pequeña casa, con tan pocos recursos, le hizo darse cuenta de lo ajeno que había estado a las realidades de otras personas. La calidez del vínculo entre padre e hijo en medio de tanta adversidad era algo que no había experimentado en su propia vida, a pesar de todo lo que poseía. Lucas, ¿por qué no me dijiste que vivías así?, preguntó don Leonardo, con una mezcla de sorpresa y respeto. Yo, podría haber hecho más por ti y tu padre. Lucas bajó la cabeza, un poco avergonzado. No quería pedirle nada, señor. Solo quería que conociera a mi papá. No hacemos mucho, pero siempre hemos estado juntos, y eso es lo que realmente importa. Don Leonardo permaneció en silencio, mirando a Lucas con una nueva comprensión. El chico no había buscado su ayuda por egoísmo o avaricia. Todo lo que quería era mostrarle lo que de verdad significaba el valor de la familia, algo que don Leonardo había comenzado a olvidar en su frenética carrera por el éxito. Después de unos segundos, don Leonardo habló, esta vez con una voz suave y genuina. Lucas, quiero ayudarte. No solo con dinero. Quiero asegurarme de que tu padre reciba el tratamiento que necesita y que tú tengas la oportunidad de estudiar y construir un futuro lejos de las calles. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas, pero se las arregló para mantenerse firme. Gracias, señor, dijo con la voz temblorosa. No sé cómo agradecerle esto. Don Leonardo se agachó y puso una mano en el hombro del chico. No tienes que agradecerme. A veces, necesitamos que alguien como tú nos recuerde lo que realmente importa en la vida. Valeria, sonriendo al ver la escena, tomó la mano de Lucas y dijo con entusiasmo, ahora somos amigos, Lucas. Podemos jugar juntos cuando mi niñera no esté mirando. El ambiente, que había sido tenso hasta ese momento, se alivió con una risa compartida entre todos. Ese día, no solo las vidas de Lucas y su padre empezaron a cambiar, sino también la de don Leonardo, que por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba volviendo a conectar con lo que de verdad importaba. Intrigado por todo lo que había presenciado, don Leonardo no pudo dejar de pensar en la humildad y el coraje de Lucas mientras caminaban de regreso a su coche. El joven había mostrado una madurez y una fuerza que no veía a menudo, ni siquiera en los adultos de su entorno. Así que, al día siguiente, decidió regresar a la pequeña casa de Lucas. Esta vez, fue solo. Quería hablar más con el chico y entender cómo era realmente su vida. Al llegar, don Leonardo llamó suavemente a la puerta. Fue Lucas quien abrió, sorprendido de ver nuevamente al hombre que había conocido el día anterior. Señor Leonardo, dijo Lucas, un poco tímido. ¿Todo está bien? Don Leonardo asintió y sonrió. Quería pasar a saludarte y ver cómo están tú y tu padre. Si no te molesta, me gustaría hablar un poco contigo. Lucas miró hacia adentro, asegurándose de que su padre estuviera cómodo, y luego asintió. Claro, pase, señor. Una vez dentro, don Leonardo se acomodó en una de las viejas sillas que había en la sala. Miró a su alrededor, observando de nuevo el estado de la casa, los muebles desgastados, las paredes descascaradas, el techo que parecía a punto de ceder. Pero lo que más le llamó la atención fue la simpleza del lugar. A pesar de las dificultades, había algo en la casa que reflejaba calidez, una sensación de hogar que él mismo no encontraba en su mansión.
Lucas, cuéntame, ¿cómo es tu día a día?, preguntó don Leonardo con genuina curiosidad. Lucas se sentó frente a él y, con una calma que sorprendió al empresario, comenzó a contarle su rutina. Por las mañanas, trato de vender las pulseras que mi papá y yo hacemos. Antes, él las hacía solo, pero desde que se enfermó, he aprendido a hacerlas para que podamos seguir teniendo algo de dinero. No es mucho, pero ayuda para sus medicinas y un poco de comida. ¿Y la escuela? ¿No vas a clases?, preguntó Leonardo, con una ligera preocupación. Lucas bajó la mirada. Tuve que dejar la escuela hace unos meses, cuando mi papá se enfermó. No había otra forma de seguir adelante. Necesitaba estar aquí con él y también salir a vender. Quiero volver, pero, es difícil. La respuesta de Lucas dejó a don Leonardo sin palabras por un momento. Se dio cuenta de cuántos sacrificios había hecho el chico, sacrificios que, en su mundo de lujos, nunca había tenido que enfrentar. Era difícil imaginar lo que sería tener que abandonar la escuela a tan temprana edad para cuidar a un ser querido y, además, encargarse de la economía del hogar. Lucas, dijo don Leonardo tras un breve silencio, no es justo que hayas tenido que renunciar a tanto. Quiero ayudarte, pero no solo con dinero. Quiero asegurarme de que tengas la oportunidad de volver a la escuela. Tú tienes un gran potencial, y quiero que lo aproveches. Lucas lo miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien, aparte de su padre, creyera tanto en él. Señor, yo, no sé qué decir. No estoy seguro de cómo aceptar toda esta ayuda. No necesitas decir nada, Lucas. Simplemente quiero que pienses en lo que puedes lograr si tienes la oportunidad, respondió don Leonardo con una sonrisa cálida. En ese momento, el padre de Lucas, quien había estado descansando en la habitación, se levantó y se acercó lentamente, apoyándose en una vieja muleta. ¿Qué sucede, hijo? ¿Tenemos visitas de nuevo?, preguntó, con una voz un poco más fuerte que la del día anterior. Sí, papá, respondió Lucas rápidamente, levantándose para ayudarlo a sentarse. El señor Leonardo vino a ver cómo estábamos. El padre de Lucas le ofreció a don Leonardo una sonrisa de agradecimiento, aunque su rostro cansado reflejaba lo mucho que había sufrido en los últimos meses. No sé cómo agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros, señor. Mi hijo me ha contado lo que sucedió ayer. Nos ha dado más de lo que jamás podríamos haber pedido. Don Leonardo movió la cabeza, negando suavemente. No hay nada que agradecer. Solo quiero ayudar, y para mí es importante que Lucas y usted tengan lo que necesitan para seguir adelante. El padre de Lucas asintió, conmovido. Lucas siempre ha sido fuerte. Desde que su madre nos dejó hace unos años, él ha sido mi apoyo. Yo, solo lamento no poder hacer más por él ahora que estoy enfermo. Don Leonardo miró a Lucas, entendiendo un poco más de la carga emocional que el chico había estado llevando. No solo era el sustento de la casa, sino también el único apoyo emocional que su padre tenía. Señor, me encargaré de que ambos tengan lo que necesitan. No solo para hoy, sino para el futuro, dijo Leonardo, con una firmeza en su voz que dejó claro que no se trataba de caridad pasajera. Lucas miró a su padre y luego a don Leonardo, con los ojos llenos de gratitud. Gracias, señor. Solo quiero que mi papá esté bien y volver a la escuela algún día. Lo estarás, dijo don Leonardo, mirándolo directamente a los ojos. Y ese, algún día, puede ser muy pronto. Aquel día, al salir de la pequeña casa, don Leonardo no solo había decidido ayudar a Lucas y su padre económicamente, sino también en algo mucho más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Con el paso de los días, don Leonardo se encontraba cada vez más inmerso en la vida de Lucas y su padre. Lo que comenzó como un gesto de gratitud por haber salvado a su hija, Valeria, pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Don Leonardo había sido testigo de algo que no podía ignorar, el amor inquebrantable entre Lucas y su padre, su humildad y su resiliencia ante las dificultades. Un día, mientras observaba desde la ventana de su oficina la bulliciosa ciudad de Querétaro, don Leonardo reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo.
La preocupación constante por los negocios y la expansión de su imperio de hospitales, que antes lo mantenían ocupado, ahora parecían menos importantes. Las reuniones interminables y las cifras en sus cuentas bancarias no le daban la satisfacción que ahora encontraba en los momentos sencillos y genuinos que compartía con Lucas y su familia. Valeria también se había unido a este cambio. La niña, que solía pasar horas sola jugando en su gran jardín, ahora tenía un amigo en quien confiar. Lucas no solo había salvado su vida aquel día, sino que también le había enseñado el valor de las pequeñas cosas. Los lujos que antes rodeaban a Valeria, como juguetes caros y viajes exclusivos, ya no parecían ser lo más importante para ella. Una tarde, mientras regresaba de una reunión con los directores de sus hospitales, don Leonardo decidió hacer algo diferente. En lugar de volver directamente a su mansión, le pidió a su chofer que lo llevara a la pequeña casa de Lucas. Quería ver cómo estaban él y su padre, y también deseaba pasar tiempo con ellos, alejado de las presiones de su vida empresarial. Cuando llegó, Lucas lo recibió con una sonrisa cálida, como siempre. Su padre, que ya comenzaba a mostrar signos de mejoría gracias a los tratamientos médicos que don Leonardo había facilitado, lo saludó desde la sala. La casa, aunque aún modesta, comenzaba a transformarse poco a poco. Don Leonardo había encargado algunas reparaciones básicas para hacerla más habitable y también había asegurado que Lucas y su padre tuvieran lo necesario para vivir dignamente. Don Leonardo, qué bueno verlo de nuevo, dijo el padre de Lucas con una sonrisa, su voz ahora más fuerte que antes. Me alegra ver que está mejor, respondió don Leonardo, sentándose en una de las sillas gastadas. Lucas, cuéntame, ¿cómo ha estado todo por aquí? Lucas, siempre humilde, respondió con sencillez, gracias a usted, las cosas han mejorado mucho, señor. Mi papá está recuperándose bien, y yo, estoy empezando a pensar en volver a la escuela. Don Leonardo asintió, satisfecho. Eso es exactamente lo que quiero escuchar. Tú tienes un futuro brillante por delante, Lucas. Y quiero asegurarme de que tengas todas las oportunidades que te mereces. Mientras hablaban, don Leonardo se dio cuenta de algo. En esos momentos simples, rodeado de personas que apenas tenían lo suficiente para sobrevivir, él sentía una conexión que no encontraba en su mundo de riqueza y poder. La relación entre Lucas y su padre, tan llena de amor y sacrificio, le había mostrado algo que no había comprendido durante años, que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en las relaciones y en el apoyo mutuo. Esa tarde, antes de irse, don Leonardo tomó una decisión. Sabía que su vida no podía seguir igual. Había pasado demasiado tiempo enfocado en el éxito financiero, en acumular más y más, pero se había perdido de lo que realmente importaba, el tiempo con su hija, las conexiones humanas, y la posibilidad de hacer una diferencia real en la vida de otros. Cuando regresó a su mansión esa noche, Valeria lo estaba esperando, como siempre, en el jardín. Pero esta vez, don Leonardo no estaba distraído con pensamientos de trabajo. Caminó hacia ella con una sonrisa, y Valeria lo miró sorprendida. ¿Papá? ¿Vamos a jugar hoy?, preguntó con una mezcla de emoción y duda. Don Leonardo, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo, asintió. Sí, Valeria. Vamos a jugar todo lo que quieras. A medida que el sol se ponía sobre Querétaro, padre e hija corrieron por el jardín, riendo juntos, algo que no hacían desde hacía mucho tiempo. Don Leonardo se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba pensando en la próxima reunión o en el próximo gran negocio. Estaba presente, disfrutando de un momento sencillo pero profundamente significativo con su hija. Esa noche, al acostarse, don Leonardo reflexionó sobre su propia transformación. Lucas y su familia le habían mostrado una verdad que había estado ignorando, no se trata de lo que se puede acumular en la vida, sino de lo que se puede compartir y de las conexiones que se forjan a lo largo del camino. Había pasado años persiguiendo el éxito, pero solo ahora, ayudando a una familia que tenía tan poco, había encontrado el verdadero propósito. De aquí en adelante, don Leonardo sabía que su vida sería diferente. Había redescubierto el valor del tiempo, la importancia de estar presente para los que amaba, y el poder de transformar la vida de otros no solo con dinero, sino con apoyo genuino. Y,
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Los días pasaron, y la vida de Lucas comenzó a cambiar de formas que jamás habría imaginado. Gracias al apoyo de don Leonardo, su padre había recibido el tratamiento médico que tanto necesitaba, y su salud mejoraba notablemente. Lucas, quien había dedicado tanto tiempo a cuidar de su padre y vender pulseras para sobrevivir, ahora tenía una nueva oportunidad frente a él: volver a la escuela. Una mañana, mientras preparaba su pequeña mochila con libros y cuadernos, Lucas se sentía nervioso pero emocionado. La sensación de volver a un aula después de tantos meses fuera le provocaba una mezcla de ansiedad y esperanza. No solo iba a la escuela, sino que también lo haría con la certeza de que su padre estaba mejor, lo cual le daba una paz interior que antes no conocía. «Papá, hoy es mi primer día de regreso», dijo Lucas, acercándose a la cama donde su padre descansaba. «¿Estás seguro de que estarás bien solo?». Su padre, con una sonrisa más fuerte y animada que en los últimos meses, le respondió: «Estaré bien, hijo. Esto es gracias a ti. Ahora es momento de que pienses en ti, en tu futuro. Yo ya estoy en buenas manos». Lucas asintió, aunque aún sentía una pequeña punzada de preocupación por dejar a su padre solo. Sabía que don Leonardo había dispuesto lo necesario para que su padre siguiera recibiendo cuidados, pero después de tanto tiempo siendo su único cuidador, dejar esa responsabilidad no era fácil. Cuando llegó a la escuela, el bullicio de los estudiantes corriendo por los pasillos y las risas resonando por todas partes lo llenaron de emoción. Al principio, se sintió fuera de lugar, rodeado de niños que no tenían que preocuparse por nada más que por sus estudios. Pero con el tiempo, esa sensación de ajenidad fue desapareciendo. Valeria, como siempre, fue una amiga incondicional. Desde el día en que Lucas había salvado su vida, la relación entre ellos se había vuelto inseparable. Ahora, en la escuela, lo guiaba por los pasillos, lo presentaba a otros compañeros, y lo ayudaba con las tareas. «Vas a ser el mejor estudiante, Lucas», le decía con entusiasmo. «Tienes mucho que ofrecer». Lucas, aunque al principio tímido, pronto comenzó a destacar. Su dedicación, esfuerzo y ganas de aprender lo hacían resaltar entre los demás estudiantes. Para él, la escuela no era solo una obligación, era una oportunidad para cambiar su vida y la de su padre. Cada lección, cada tarea era una nueva puerta hacia un futuro que antes solo podía soñar. Un día, después de clases, don Leonardo pasó a recoger a Valeria y a Lucas. Ya no se trataba solo de ayudar al joven, sino que él mismo había desarrollado un fuerte apego hacia Lucas, considerándolo casi parte de su familia. Mientras manejaban de regreso, don Leonardo preguntó: «¿Y cómo te va en la escuela, Lucas?». «Me va bien, señor», respondió Lucas con una sonrisa sincera. «Es un poco difícil ponerse al día con todo lo que me perdí, pero me está gustando mucho». «Me alegra oír eso», dijo don Leonardo, mirándolo por el espejo retrovisor. «Sabes que cuentas con todo mi apoyo para lo que necesites». Valeria, siempre llena de energía, interrumpió la conversación con su característico entusiasmo. «Papá, Lucas va a ser el mejor estudiante, estoy segura. Y lo mejor de todo es que también jugamos juntos en el recreo, como en los viejos tiempos». Los tres rieron, y el ambiente en el coche era ligero, lleno de camaradería y afecto. Para Lucas, esos momentos eran más que especiales. No solo estaba recibiendo una educación, sino que también había ganado una familia que lo apoyaba en todo momento. Las semanas pasaron, y Lucas se fue adaptando cada vez más a la rutina escolar. A medida que avanzaba en sus estudios, también empezaba a soñar con lo que podría hacer en el futuro. Un día, mientras estaba en casa preparando su tarea, su padre se acercó a él. «Lucas, siempre has sido mi orgullo», dijo su padre, con una sonrisa que reflejaba el alivio de ver a su hijo prosperar. «Sabes que no importa lo que decidas hacer, siempre estaré orgulloso de ti. Pero dime, hijo, ¿qué te gustaría hacer cuando termines la escuela?». Lucas miró a su padre, pensativo. «No lo sé aún, papá. Pero siento que quiero hacer algo importante, algo que pueda ayudar a otros, como don Leonardo nos ha ayudado a nosotros». «Eso es algo noble», respondió su padre, con los ojos brillantes de orgullo. «Siempre has tenido un corazón grande, hijo.
Sé que vas a hacer cosas grandes, lo que sea que decidas. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la vida de Lucas continuó mejorando. Su padre recuperaba poco a poco su salud, y la casa que antes estaba en ruinas ahora se sentía más cálida, más llena de vida. Las visitas de don Leonardo y Valeria eran frecuentes, y juntos pasaban tardes enteras conversando, jugando y soñando con el futuro. Para Lucas, el futuro ya no era una incógnita sombría. Ahora estaba lleno de posibilidades. Sabía que, gracias al apoyo de don Leonardo, a la recuperación de su padre y a su propia determinación, tenía la oportunidad de crear una vida mejor para ambos. Y aunque aún no sabía exactamente qué camino tomaría, sentía que podía hacer cualquier cosa que deseara. Papá, dijo Lucas una tarde mientras miraban juntos el atardecer desde la pequeña terraza de su casa, creo que por fin todo va a estar bien. Tenemos un futuro. Su padre lo miró, emocionado. Siempre hemos tenido un futuro, Lucas. Solo que ahora, gracias a ti, podemos verlo con más claridad. Y con esa certeza en el corazón, Lucas continuó su camino, sabiendo que lo mejor estaba por venir. Los días pasaban, y la recuperación del padre de Lucas continuaba mejorando de manera notable. Gracias a los tratamientos médicos facilitados por don Leonardo, su salud se estabilizaba, y cada día se sentía un poco más fuerte. Lo que antes parecía una batalla interminable contra la enfermedad, ahora se transformaba en una lenta pero segura vuelta a la vida normal. Una mañana, mientras Lucas se preparaba para ir a la escuela, su padre lo llamó desde la cama donde había pasado tanto tiempo. Lucas, dijo con una voz mucho más firme que en los últimos meses, creo que hoy es el día en que puedo levantarme. Siento que mis fuerzas están volviendo. Lucas se detuvo, sorprendido y lleno de alegría. ¿De verdad, papá? Eso es increíble. Corrió hacia él para ayudarlo a ponerse de pie, y juntos, con cuidado, lograron que el padre de Lucas se levantara y caminara lentamente por la pequeña sala. Después de meses de estar postrado en la cama, poder caminar de nuevo, aunque fuera solo unos pasos, era un logro inmenso para él. Esto es solo el comienzo, hijo, dijo su padre con una sonrisa radiante. Gracias a ti, a don Leonardo y a todo el apoyo que hemos recibido, siento que puedo volver a ser quien era antes. Lucas, emocionado, lo abrazó con fuerza. Estoy tan feliz de verte mejor, papá. Este es el primer paso, y pronto estarás haciendo todo lo que solías hacer. Aquel día, después de que Lucas se fuera a la escuela, su padre decidió continuar ejercitándose, caminando un poco más dentro de la casa. Los médicos habían recomendado un proceso de rehabilitación gradual, pero cada pequeño avance le daba una nueva esperanza. Ya no se sentía como una carga para su hijo, y eso lo llenaba de una energía renovada. Con el tiempo, no solo fue capaz de caminar por la casa, sino también de realizar pequeñas tareas que antes le resultaban imposibles. Comenzó a ayudar a Lucas en lo que podía, como preparar la comida o mantener la casa en orden. Aunque estos eran pasos pequeños, cada uno era una victoria. Un día, mientras Lucas estaba en la escuela, don Leonardo decidió hacer una visita inesperada. Tocó la puerta y, para su sorpresa, fue el padre de Lucas quien la abrió, con una sonrisa amplia y el rostro mucho más saludable. Don Leonardo, dijo, con una voz que ahora tenía mucha más fuerza. Qué gusto verlo. Pase, por favor. Don Leonardo entró, notando los cambios inmediatos en el hombre que una vez había estado tan débil. Me alegra mucho verte así. Has hecho un progreso increíble, comentó mientras se sentaba. Todo esto es gracias a usted, respondió el padre de Lucas, visiblemente emocionado. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Sin su ayuda, no sé qué habría sido de nosotros. Solo he hecho lo que era necesario, respondió don Leonardo con humildad. Pero lo más importante es que has encontrado la fuerza para seguir adelante. Eso es lo que realmente importa. Con el paso del tiempo, el padre de Lucas comenzó a retomar algunos de los trabajos manuales que solía hacer antes de enfermarse. Aunque no podía volver a su labor de carpintero de inmediato, empezó a hacer pequeños arreglos en la casa, reparando muebles viejos y realizando trabajos que habían quedado pendientes durante su enfermedad.
Cada vez que lograba hacer algo nuevo, recuperaba un poco más de su confianza y dignidad. Lucas, al regresar de la escuela cada día, se emocionaba al ver los avances de su padre. La casa, que antes había estado descuidada por la falta de recursos y energía, ahora empezaba a tomar un nuevo aire. Los muebles reparados, las paredes pintadas y el ambiente más acogedor reflejaban el progreso que ambos estaban logrando juntos. Un día, mientras don Leonardo los visitaba, el padre de Lucas lo llevó al pequeño taller que tenía en la parte trasera de la casa, donde guardaba sus herramientas. «Mire», dijo con orgullo, señalando algunos muebles que había comenzado a restaurar. «No es mucho, pero estoy empezando a retomar lo que tanto me gustaba hacer. Pronto podré volver a trabajar, y eso es algo que no creí que sería posible». Don Leonardo lo miró con admiración. «Esto es increíble. Y no solo por lo que has logrado físicamente, sino porque estás recuperando tu vida, tu pasión. Eso es lo más importante». El padre de Lucas asintió, visiblemente emocionado. «Siempre soñé con que algún día podría enseñarle a Lucas este oficio, como mi padre me lo enseñó a mí. Y ahora, gracias a usted, siento que ese sueño está cada vez más cerca». Don Leonardo, conmovido por las palabras, se dio cuenta de que su ayuda no solo había proporcionado un alivio temporal, sino que había permitido que una familia reconstruyera su vida desde los cimientos. La salud del padre de Lucas, su regreso a su oficio y la oportunidad de Lucas de estudiar y soñar con un futuro diferente eran pruebas vivientes de cómo las pequeñas acciones podían generar grandes cambios. Los días siguieron pasando, y la vida en la pequeña casa de Lucas continuó mejorando. Su padre, aunque aún en recuperación, estaba más activo y optimista que nunca. Las sombras de la enfermedad que habían oscurecido su hogar comenzaban a disiparse, y con cada paso hacia adelante, la familia se acercaba más a una vida plena y feliz. «Lucas», dijo su padre una tarde mientras trabajaban juntos en una mesa que estaban reparando, «gracias por nunca rendirte. Por creer en mí incluso cuando yo no podía hacerlo. Y gracias por ser un hijo tan increíble. Todo lo que he hecho es por ti, y ahora veo que juntos, podemos lograr cualquier cosa». Lucas lo miró, con los ojos brillando de emoción. «No fue solo por mí, papá. Lo hicimos juntos. Y ahora, tenemos un futuro lleno de posibilidades». Con el tiempo, la vida de don Leonardo empezó a cambiar de maneras que nunca había imaginado. Lo que inicialmente había sido un gesto de agradecimiento hacia Lucas por salvar a su hija Valeria, se convirtió en una transformación personal más profunda de lo que había anticipado. En cada visita a la pequeña casa de Lucas, en cada conversación con el joven y su padre, don Leonardo se encontró redescubriendo aspectos de su propia vida que había dejado de lado durante mucho tiempo. Antes de conocer a Lucas, su vida estaba completamente centrada en los negocios. Como dueño de una cadena de hospitales, su rutina diaria giraba en torno a reuniones, expansión de proyectos y decisiones financieras. Todo su éxito le había otorgado una vida de lujo, una gran mansión, coches caros, y un círculo de contactos influyentes. Sin embargo, había una sensación de vacío que lo acompañaba constantemente, una distancia que lo separaba emocionalmente de su hija Valeria y de las cosas simples que una vez valoró. Fue Lucas quien, sin proponérselo, comenzó a despertar algo en don Leonardo. Ver cómo un chico tan joven cargaba con la responsabilidad de cuidar a su padre enfermo, cómo trabajaba duro para sobrevivir y cómo, a pesar de todo, mantenía una humildad y una gratitud genuinas, hizo que don Leonardo cuestionara muchas de sus propias prioridades. Se dio cuenta de que, aunque había acumulado una gran fortuna, había perdido de vista lo más esencial, la importancia de estar presente para las personas que amaba y de hacer una diferencia en sus vidas. Un día, después de una larga reunión de trabajo, don Leonardo decidió cambiar su rutina. En lugar de volver directamente a la oficina para revisar más papeles, se dirigió al colegio de Valeria para recogerla. Era algo que no había hecho en años, siempre delegando esa tarea a su chofer o a la niñera. Cuando Valeria lo vio esperando fuera del colegio, su cara se iluminó con una sorpresa y felicidad que lo conmovió profundamente. «¿Papá? ¿Viniste tú?», preguntó Valeria mientras corría hacia él. «Sí, hija», respondió don Leonardo con una sonrisa sincera. «Hoy quise venir yo a recogerte.
Pensé que podríamos pasar la tarde juntos. Valeria, emocionada por la inesperada sorpresa, se subió al coche junto a su padre. En el trayecto, conversaron sobre su día, sobre la escuela y los amigos de Valeria. Para don Leonardo, estas pequeñas interacciones con su hija eran un recordatorio de todo lo que se había estado perdiendo al centrarse solo en el trabajo. Decidió que era hora de hacer más cambios. Comenzó a pasar más tiempo con Valeria, jugando con ella en el jardín, llevándola a lugares que le gustaban y, lo más importante, simplemente estando presente. Ya no eran solo palabras vacías cuando le prometía que jugarían juntos, ahora lo hacía realidad. Al mismo tiempo, sus visitas a la casa de Lucas se volvieron más frecuentes y no solo para llevar ayuda material. Don Leonardo se encontraba disfrutando de la compañía de Lucas y su padre, viendo cómo la familia se reconstruía a medida que el padre de Lucas recuperaba su salud y volvía a su oficio. Las conversaciones que solían girar en torno a sus negocios ahora se centraban en cosas más humanas, como iban las clases de Lucas, los pequeños logros de su padre al retomar la carpintería, y los sueños que empezaban a florecer en la vida de esa humilde familia. Un día, mientras jugaban en el jardín de su mansión, Valeria le dijo algo que lo dejó pensando. «Papá, me gusta que ahora siempre estás aquí. Antes no lo estabas tanto, y te extrañaba mucho. Pero ahora siento que ya no estás tan ocupado». Esas palabras resonaron en don Leonardo. Sabía que su hija tenía razón. Durante años había estado ausente, centrado en construir su imperio, creyendo que con darle una vida cómoda a Valeria estaba haciendo lo correcto. Pero se había perdido de lo más importante, su tiempo, su presencia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, don Leonardo reflexionó sobre cómo Lucas y su familia habían influido en su vida. Lucas le había mostrado el verdadero valor de la resiliencia, la humildad y el amor incondicional por la familia. A través de su relación con el joven, don Leonardo había redescubierto su propio papel como padre y ser humano. Ya no se trataba solo de ser un hombre de negocios exitoso, ahora quería ser alguien que marcara una diferencia real en la vida de los demás. Y esa diferencia no tenía que ver con el dinero o el poder, sino con estar presente, con apoyar a los que lo rodeaban y con recordar que las conexiones humanas eran lo más valioso. En las semanas siguientes, don Leonardo también comenzó a hacer ajustes en su trabajo. Delegaba más responsabilidades en su equipo y se permitía pasar más tiempo con Valeria y con las personas que verdaderamente le importaban. Ya no se trataba de correr tras el siguiente gran negocio, sino de construir algo mucho más duradero, relaciones profundas y significativas. En una de sus visitas a la casa de Lucas, el padre del joven le dijo: «Don Leonardo, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Pero más que todo, creo que lo que más me impacta es ver cómo su vida también ha cambiado». Don Leonardo sonrió, asintiendo lentamente. «Lucas y tú me han mostrado algo que había olvidado hace mucho tiempo. El éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que haces por los demás. Y en eso, ustedes me han dado más lecciones de las que puedo contar». El cambio en don Leonardo no fue solo una cuestión de acciones externas, sino una transformación interna. Había redescubierto la alegría en las pequeñas cosas, en los momentos con su hija, en las charlas con Lucas y su padre, y en la posibilidad de marcar una diferencia real en el mundo, comenzando por los que estaban más cerca de él. Con una renovada visión de la vida, don Leonardo se sintió más pleno que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, no se trataba solo de acumular éxito profesional, sino de vivir una vida con propósito, conectada a las personas que le importaban y que le recordaban cada día lo que realmente valía la pena. Los cambios en la vida de don Leonardo y en la de Lucas no fueron repentinos, sino el resultado de pequeños momentos que se entrelazaban en algo más grande. Estos momentos les ofrecieron lecciones de vida que ambos nunca olvidarán. Para don Leonardo, las lecciones comenzaron con un simple acto de valentía, la decisión de Lucas de salvar a Valeria sin pensar en el peligro. Fue ese primer paso lo que despertó en él una nueva conciencia, una que había estado dormida durante años. No se trataba solo de lo material, sino del valor de las acciones desinteresadas, del sacrificio y de lo que realmente significa estar presente para las personas que amas. Una tarde, mientras don Leonardo y Lucas caminaban por el parque donde solía jugar el joven,
conversaron sobre las cosas que habían aprendido desde el día en que sus vidas se cruzaron. Don Leonardo, dijo Lucas mientras pateaba una pequeña piedra en el camino, nunca pensé que conocería a alguien como usted. Yo solo quería ayudar a mi papá y seguir adelante como pudiera, pero ahora todo ha cambiado. Don Leonardo lo miró con una sonrisa. Y yo nunca pensé que un joven como tú me enseñaría tanto. He pasado años enfocado en el trabajo, pensando que era lo único que importaba, pero tú me has recordado que lo más valioso no siempre se mide en dinero o éxito, sino en los lazos que creamos con las personas. Lucas asintió, pensativo. Cuando todo parecía ir mal, lo único que me daba fuerzas era saber que tenía a mi papá y que, mientras estuviéramos juntos, podríamos superar lo que fuera. Eso es algo que muchos olvidamos, dijo don Leonardo. Yo mismo lo olvidé. Durante años me concentré tanto en mis negocios que me alejé de Valeria. Creí que dándole una vida cómoda estaba cumpliendo mi deber como padre, pero me di cuenta de que lo que más necesitaba era mi tiempo, mi presencia. Eso fue algo que tú me enseñaste, Lucas. Ver cómo te preocupas por tu padre me hizo entender lo que realmente importa. Los dos continuaron caminando en silencio por un rato, disfrutando de la calma del parque. Lucas, aún joven, pero lleno de sabiduría por todo lo que había vivido, rompió el silencio. A veces, la vida te pone pruebas difíciles, pero creo que siempre hay algo bueno al final. Aunque pareciera que todo estaba en mi contra, conocerte cambió todo para mí y para mi papá. No sé si alguna vez podré retribuirte lo suficiente por todo lo que has hecho. Don Leonardo se detuvo y puso una mano en el hombro de Lucas. No tienes que devolverme nada, Lucas. Al contrario, soy yo quien te agradece. Me has ayudado a reconectar con mi hija y con lo que realmente es importante. Has cambiado mi vida tanto como yo he intentado cambiar la tuya. Esa conversación fue solo una de las muchas lecciones que compartieron. En los meses que siguieron, ambos aprendieron que la vida no se trata solo de lo que logras, sino de a quien ayudas en el camino. Don Leonardo vio de primera mano cómo el éxito que había acumulado durante años palidecía en comparación con la satisfacción de ver a Lucas prosperar, de ver a su padre recuperarse, y de disfrutar los momentos sencillos con su hija. Una tarde, mientras estaban en la casa de Lucas, Valeria y el joven jugaban en el pequeño patio, riendo como solo los niños saben hacerlo. Don Leonardo y el padre de Lucas los observaban desde una vieja silla en la sombra, compartiendo un momento de reflexión. Don Leonardo, dijo el padre de Lucas, que ya estaba mucho más recuperado, no sé cómo agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Pero más allá de eso, quiero decirle algo que he aprendido en todo este proceso: la vida es incierta y a veces parece injusta. Pero hay algo que nunca cambia, y es la importancia de las personas que tenemos cerca. Usted ha sido como un ángel para nosotros, no por lo que ha dado, sino por estar presente cuando más lo necesitábamos. Don Leonardo asintió, emocionado por las palabras. He aprendido mucho de ustedes también. Pensé que lo tenía todo controlado con mi éxito, pero me di cuenta de que había dejado de lado lo más importante, las conexiones humanas, el amor de mi hija, y la importancia de estar allí para los que me necesitan. El padre de Lucas lo miró con gratitud. A veces, las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados. Yo también creía que todo estaba perdido, pero ahora, gracias a usted y a mi hijo, veo que hay mucho más por lo que luchar y disfrutar. En ese momento, Valeria y Lucas corrieron hacia ellos, exhaustos pero felices después de jugar. Papá, dijo Valeria, respirando agitada, Lucas es muy bueno jugando. Creo que deberíamos venir al parque más seguido. Don Leonardo rió, viendo la felicidad en los ojos de su hija y la de Lucas. Tienes razón, Valeria. A veces lo mejor es simplemente disfrutar el momento, ¿no? Aquella escena, aunque simple, fue una lección de vida para todos los presentes. La vida no siempre iba a ser perfecta, pero había algo profundamente valioso en los momentos compartidos, en las amistades y en el apoyo incondicional de una familia, ya sea de sangre o forjada por las circunstancias. Esa tarde, mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, bañando el patio con tonos cálidos de naranja y dorado, don Leonardo reflexionó sobre todo lo que había aprendido en el último año.
Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en sus negocios, ni en su éxito, sino en las relaciones que había construido y las lecciones que había aprendido sobre el valor del amor, la humildad y la generosidad. Lucas también había aprendido mucho en su camino. Sabía que, gracias a las oportunidades que había recibido, tenía un futuro lleno de posibilidades, pero también sabía que la verdadera fortaleza estaba en no olvidar nunca de dónde venía y en mantenerse siempre agradecido por quienes lo ayudaron en el camino. Ambos, en diferentes etapas de la vida, habían encontrado en el otro una fuente de inspiración y de aprendizaje. Y en ese momento, rodeados de quienes amaban, ambos sabían que las lecciones más importantes de la vida no se encuentran en libros o en negocios, sino en las conexiones que forjamos con los demás y en los momentos compartidos que hacen que la vida realmente valga la pena. Era una mañana fresca y tranquila cuando don Leonardo tuvo una idea que cambiaría el curso de aquel día. Mientras se sentaba en su cocina tomando café, pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses. Había reconectado con su hija Valeria y con las cosas que realmente importaban, todo gracias a Lucas y su familia. Ahora, quería hacer algo especial para ellos. Valeria entró corriendo en la cocina, con su habitual energía. «Papá, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Podemos ir al parque con Lucas?» Don Leonardo, sonriendo ante el entusiasmo de su hija, respondió: «Tengo una idea aún mejor, Valeria. ¿Qué te parece si invitamos a Lucas y a su papá a pasar el día con nosotros en casa? Podemos hacer un picnic en el jardín, jugar con los perros y simplemente disfrutar de la compañía». Los ojos de Valeria se iluminaron. «Sí. Eso sería increíble. Podemos enseñarles el jardín y mostrarles todos los lugares donde me gusta jugar. Y Max y Luna también van a querer jugar con Lucas». Don Leonardo, emocionado con la idea, tomó el teléfono y llamó a la casa de Lucas. «Buenos días, Lucas. Estaba pensando, ¿qué te parece si tú y tu papá vienen a pasar el día con nosotros en casa? Valeria y yo quisiéramos que pasáramos un tiempo juntos. No tiene que ser nada formal, solo un día para disfrutar». Al otro lado de la línea, Lucas sonrió al escuchar la invitación. «Eso suena genial, don Leonardo. Le preguntaré a mi papá, pero estoy seguro de que dirá que sí. Muchas gracias por invitarnos». Poco después, don Leonardo y Valeria pasaron a buscar a Lucas y a su padre. Cuando llegaron a la mansión, Valeria no podía contener su emoción. «Lucas, ven. Quiero mostrarte el jardín. Es enorme, y tenemos flores, árboles y un montón de espacio para correr». El padre de Lucas, aún recuperándose, sonrió al ver la energía de los niños. «Gracias por la invitación, don Leonardo. Esta es una gran oportunidad para nosotros de pasar un día fuera de casa». Don Leonardo, siempre humilde, movió la cabeza. Un día, mientras caminaba de regreso a casa después de la escuela, Lucas reflexionó sobre todo lo que había sucedido en su vida. Recordaba cómo se sentía antes, vendiendo pulseras en las calles, preocupado por el estado de salud de su padre y sin muchas esperanzas para el futuro. Y ahora, aunque aún había desafíos por delante, se sentía lleno de gratitud. No solo por la ayuda que había recibido, sino por la forma en que esa ayuda le había dado una nueva perspectiva sobre la vida. El verdadero cambio no vino del dinero, pensó Lucas. Vino del apoyo, de saber que no estamos solos, de saber que hay personas que se preocupan por nosotros. Y eso es algo que siempre llevaré conmigo, no importa lo que haga en el futuro. Para el padre de Lucas, su recuperación física fue solo una parte de su transformación. En su corazón, había encontrado una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ver a su hijo regresar a la escuela, reír junto a Valeria y volver a soñar con el futuro, le daba fuerzas cada día. Su gratitud hacia don Leonardo no tenía límites, pero más que por el apoyo financiero o los cuidados médicos, lo que más valoraba era la amistad sincera que se había formado entre ellos. Una tarde, mientras trabajaba en su taller restaurando un viejo mueble, reflexionó en voz alta: «Nunca imaginé que la vida nos traería hasta aquí. Hace solo unos meses, creía que todo estaba perdido. Pero ahora veo que incluso en los momentos más oscuros, hay luz.
Esa luz puede venir de las personas que menos esperas, de aquellos que aparecen en tu vida cuando más los necesitas. En cada rincón de esas vidas había una lección compartida, que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en las conexiones humanas que formamos, en los actos de bondad y en el tiempo que compartimos con quienes amamos. Para todos ellos, el encuentro fortuito que había comenzado con un acto de valentía se convirtió en una cadena de eventos que transformó sus vidas para siempre. Don Leonardo siguió ayudando a Lucas y a su padre, pero más que eso, siguió siendo parte de su vida. No había nada que él disfrutara más que las tardes en las que todos se reunían en su jardín, conversaban, jugaban y simplemente disfrutaban de la compañía mutua. Para él, esos momentos eran mucho más valiosos que cualquier contrato que pudiera firmar. Y para Lucas, cada día era una oportunidad para aprender, crecer y retribuir todo lo que había recibido. Soñaba con el futuro, con la posibilidad de ayudar a otros de la misma manera en que don Leonardo lo había ayudado a él. Sabía que, no importa lo que decidiera hacer en la vida, siempre llevaría consigo la gratitud, la humildad y el deseo de hacer una diferencia en el mundo. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, todos se reunieron una vez más en el jardín de don Leonardo. Valeria y Lucas jugaban con los perros, riendo, mientras sus padres los observaban desde la distancia, intercambiando miradas de satisfacción y alegría. Sabían que no había riqueza mayor que la que compartían en ese momento, la de una amistad profunda y sincera, la de la familia que habían formado sin siquiera proponérselo. En ese día, como en tantos otros, quedó claro que las mejores lecciones de la vida no vienen de los libros ni de los negocios. Vienen de los corazones de las personas que nos rodean, de los actos de bondad desinteresada y del amor que compartimos con quienes más nos importan. Y mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, todos, de una manera u otra, sabían que su vida estaba mucho más completa gracias a los caminos que habían recorrido juntos. Porque al final, las reflexiones más importantes de la vida no se tratan de lo que logramos individualmente, sino de cómo tocamos la vida de los demás en el proceso. La vida de don Leonardo, Lucas, Valeria y el padre de Lucas se entrelazó de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Lo que comenzó como un acto impulsivo de valentía en las calles de Querétaro se convirtió en una cadena de eventos que no solo cambió sus destinos, sino que también les enseñó valiosas lecciones de vida. Don Leonardo, un hombre de negocios exitoso pero desconectado emocionalmente de su hija y de lo que realmente importaba, redescubrió el verdadero valor de la vida, el amor, el tiempo y la presencia para aquellos que amaba. Lucas, un joven valiente que sacrificó tanto por su familia, encontró en don Leonardo no solo un benefactor, sino un amigo, un mentor y una figura paterna que lo ayudó a soñar con un futuro lleno de posibilidades. Valeria, con su entusiasmo y energía, también aprendió que el verdadero valor no está en las cosas materiales, sino en los vínculos humanos. Y el padre de Lucas, que había perdido la esperanza de volver a una vida plena, renació gracias al apoyo, al amor incondicional de su hijo y al gesto desinteresado de don Leonardo. La moraleja de esta historia es clara: la verdadera riqueza no está en el dinero, los lujos o el poder, sino en las relaciones que formamos y el impacto que podemos tener en la vida de los demás. A menudo, creemos que estamos solos en nuestras dificultades, pero la vida tiene una manera especial de cruzar nuestros caminos con aquellos que pueden ayudarnos a ver la luz al final del túnel. Y cuando actuamos con generosidad, humildad y amor, nos damos cuenta de que no solo estamos ayudando a otros, sino que también estamos encontrando nuestro propio propósito y felicidad. Don Leonardo aprendió que no se trata de acumular más éxito, sino de compartir lo que tiene con quienes lo necesitan. Lucas descubrió que, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza cuando tenemos personas que nos apoyan y creen en nosotros. Y juntos, ambos aprendieron que el mayor regalo que podemos dar es nuestro tiempo, nuestro amor y nuestra disposición a estar ahí para los demás. Al final, esta historia nos recuerda que, en un mundo que muchas veces parece centrarse en lo superficial, lo más importante es lo que no se puede comprar: la amistad, la familia, el sacrificio y el amor. Cada gesto de bondad, cada acto de valentía, puede cambiar el rumbo de una vida, y esas son las verdaderas victorias que, al final, nos hacen sentir completos.
Y así, mientras el sol se pone sobre Querétaro, la historia de don Leonardo y Lucas nos deja con una lección que todos podemos llevarnos: los momentos más simples, los actos de bondad más pequeños, son los que tienen el mayor impacto en nuestras vidas. Porque al final, lo que más recordamos no es lo que poseemos, sino a las personas que amamos y que nos aman a cambio. Si te gustó esta historia, recuerda que hay muchas más por descubrir. Suscríbete al canal y deja tu like para seguir emocionándote con relatos que tocan el corazón. Y recuerda, las mejores historias no solo se cuentan, también se viven. Haz clic para seguir viendo más.